Vamos a continuar con la clase de mecánica digital. La clase de ayer vimos un poco lo que eran los decodificadores, en el cual hablábamos que dependiendo un código que nosotros insertáramos en la entrada, podremos obtener una entrada u otra. También vimos, como comentamos, que en el ejemplo anterior, donde nosotros convertíamos números binarios, es por así decirlo, a un número decimal utilizando un display de segmentos, en realidad era un decodificador. ¿Recuerdan? Dependiendo del código que nosotros tiramos a la entrada, prendía cierto número de LED para que nos diera un número. Vamos a ver una variante de un decodificador. Voy a colocar una tabla de verdad. Con esta tabla de verdad son 3 dígitos. Y tengo una salida. Esa salida va a estar dada por ese tipo de entrada. Bueno, de salida. Entonces vas a tener una salida cuando tenga todos en 0. 0, 0, 0. De esta manera. Y lo que observamos, tenemos un cierto SC. Tenemos unos ciertos datos de entrada. En este caso nada más tenemos, bueno, tenemos estas posibles entradas, que van a ser 8 posibles entradas. Pero a nuestra salida, solamente voy a requerir que tenga un dato, un 1, cuando tenga el dato número 1, cuando tenga ese código que es X0, Y0, Z0, cuando X vale 0, Y vale 1 y Z vale 1. También cuando X valga 1, Y y Z valgan 0. Y por último, cuando X y Y valen 1 y Z vale 0. ¿Cómo podría yo aplicar, obtener esa salida utilizando lo que vimos ayer? Bueno, de entrada puedo utilizar un decodificador. ¿Por qué? Aquí me piden muchas entradas. Pero yo sé que un decodificador como el que se dejó en la clase de ayer de tarea, en el cual yo, dependiendo qué código que venga acá, voy a tener un 1 a una salida específica. No voy a construir el decodificador, simplemente voy a poner un diagrama. Y lo colocaré de esta manera. Aquí lo llamaré decode de 3 entradas por 8. Entonces, codificador, recordemos que tenemos nuestras 3 entradas, que es X, Y y Z. Y recordando que cada uno de estos códigos nos va a dar la salida. Aquí tendríamos de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. ¿Ok? Ese es mi decodificador que vimos ayer. Sabemos que yo tengo, por ejemplo, aquí yo tengo el código 000, la entrada 00, bueno, 323 en 0. Tengo ese número. Si tengo esa entrada que es la 001,
obtendría de 1. Si tuviera 0, 1, 0, 1, obtendría de 2. Y así sucesivamente. En este caso, me pide que a la salida solamente me muestre, cuando meta 0, 0, 0, muestre de 0, y de 3, de 4, y de 6. Me pide que muestre solamente esas posibles salidas. ¿Qué puedo yo utilizar acá para que me muestre estas salidas? Solamente esas salidas. ¿Alguna sugerencia? Yo tengo el codificador, pero solamente quiero obtener estas posibles salidas. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué se os ocurrirá para poder hacer esto? Bien. Muy bien. Podemos utilizar una compuerta OR. ¿Quién me recuerda o quién nos puede recordar cuál es la tabla de verdad de una compuerta OR o cuál es la función de una compuerta OR? A la salida es 0, 1, 1. Bueno, sí, vamos a decir que en pocas palabras, si tú tienes a la entrada un 1, cualquiera de las entradas, a la salida tendrás un 1. Si todas las entradas son 0, tendrás un 0 a la salida. En ese caso, yo puedo decir que me interesa nada más la entrada de 0 que tengo aquí. Me interesa la entrada de 3, la de 4 y la de 6. Yo puedo colocar aquí una compuerta OR de 4 entradas y conectar. Y aquí sería mi salida F1. ¿Por qué puedo conectar de esta manera? ¿Puedo conectar esas salidas? Sí. Y pues, al final va a tener aquí mi salida F1 dependiendo de las entradas. ¿Por qué? Cuando yo tenga la entrada 0, 0, 0, el decodificador me va a dar un 1 y solamente un 1 en la patita de, bueno, la salida del 0. Todas las demás voy a tener un 0. Es decir, aquí tendría un 1, que tendría 0, 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Si recordamos la tabla de verdad, en este caso si tuviéramos 4 entradas, decimos que al momento que yo tenga la compuerta OR y con que una de esas entradas sea 0, sea 1, ya tendré 1. Recuerden que la compuerta OR se comporta como una sumatoria. La suma sería 0, 0, más 0, más 0, más 1. Si yo hago esa suma binaria, al final tendría un 1, que es el 1 que tengo a esta salida. Lo mismo va a ocurrir con el código. Bueno, ¿qué pasa si pongo el código 001? Yo espero la salida de F0 en 0.
Por el codificador que ya vimos ayer, yo a esa salida voy a tener 0, aquí tendría un 0, 0, 0, 0, 0, 0 y un 1 en D1. Pero como se nota en el diagrama, yo no lo tengo conectado. ¿Por qué? Porque no me interesa conocer esa salida. Y pues al final va a valer 0 para mí. No va a afectar a la compuerta que tengo destinado. Al igual que en D0, cuando tenga el código 0101, pues como no está conectado, no me va a afectar a la compuerta O. Donde sí va a afectar va a ser hasta D3. Cuando yo tenga esa entrada 011, pues sí espero que tenga un 1. Entonces aquí cambiaría y tendría aquí un 0, aquí sería un 1, aquí sería el 0, y aquí sería 0. Al igual que cuando quiero que me marque D4, aquí sería el 1, y aquí sería el 0, y aquí sería 0. Y así con D6. Entonces, de esta manera yo puedo utilizar un decodificador para poder obtener ciertas salidas utilizando otras compuertas. Simplemente lo que me va a interesar de los decodificadores es conocer cuál entrada requiero obtener. Bien, jóvenes, ¿dudas con esta parte del decodificador? Digo que los de D1, D2 y los que no se quieren saber así se dejan. Bueno, no se conectarían para nada. Exacto, no se conectan. Al final, yo lo que requiero nada más es conocer, es obtener esa salida. Cuando el código me diga que, bueno, la entrada sea 000, quiero conocer esta y esta. Las demás van no se conectan porque no quiero que me afecte a mi circuito. Si me pidieran el ejercicio conectarlas o me pidieran tal vez una entrada de estas, pues sí, la tenía que conectar. Pero no afectaría nada no conectar. De hecho, no es necesario que todas las patitas o todas las entradas sean conectadas, simplemente puedo dejarlo así y obtener el mismo resultado. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Ninguna? No. Ok. Vamos a pasar a un siguiente tema. Sigue siendo igual con el multiplexor, pero en este caso vamos a ver algo que se llama demultiplexor. El demultiplexor va a ser muy similar al decodificador. ¿Cuál va a ser la diferencia? Yo aquí lo voy a colocar. No voy a colocar esto de circuito. Voy a nombrarlo como una cajita. Esta de mu. Tengo entradas que van a ser A y B. Voy a tener salidas que serían de 0, de 1, de 2 y de 3. Entonces tengo un demultiplexor de 2 entradas, 4 salidas.
cuál va a ser la diferencia que va a tener con respecto a un decodificador, que vamos a tener un enable que afectará el estado de nuestro demultiplexor. ¿Cómo sería eso? Lo vamos a ver con esto de verdad. Aquí vemos que existen tres entradas. Las dos entradas directamente del demultiplexor y el enable. Al final tendría mis cuatro salidas. Si yo agrego la tabla de verdad, de esa manera. Esa sería la tabla de verdad de nuestro demultiplexor. Lo decíamos, es un decodificador con un enable. ¿Qué vemos de diferente? Rápidamente, ¿qué ven de diferente en la tabla de verdad con respecto al decodificador anterior? Como el que vimos ayer. Hay más unos que cero. Perfecto. Aquí lo digo, bueno, eso de unos y ceros, bueno, aquí no puede ser, puede utilizarlo de esa manera, ¿no? De que aquí en vez de poner ceros, en vez de ver más cero, hay más uno, y lo que voy obteniendo al final son ceros. Eso puedo cambiarlo de la manera que yo quiera. Recuerden que yo puedo poner aquí todas las salidas un, un inversor para que todas me den diferentes. Donde tenga un 1 tendría un 0 y donde tenía 0 tengo un 1. Pero eso es una variante que puede ser un poquito irrelevante, porque al fin y al cabo lo que quiero es obtener un cambio en cada una de sus salidas. Pero también notamos algo diferente. Notamos el estado de el enable. Cuando el enable esté desactivado, es decir, tenga un 0, el que va a controlar las salidas va a ser A y B, como lo vimos en el ejercicio del decodificador. Pero ¿qué pasa cuando yo activo el enable? Aquí tendría un 1. Veo que me marca con 2x los valores de A y B. ¿Qué me quiere indicar esas 2x? Que independientemente de qué valor yo tenga aquí, mientras es activado, voy a tener esa salida. Que en este ejercicio me va a dar que de 0, de 1, de 2 y de 3 sean 1. Entonces, ese enable realmente es el que me va a controlar de cierta manera el decodificador. Es decir, supongamos que el ejemplo que vimos ayer, de la máquina expendedora. Ustedes pueden meter un código
que sería el decodificador que vimos ayer. Y debiendo del código, va a ejecutar o va a mover cierto motor. Pero si no le meten dinero, que aquí sería el enable, ustedes pueden estar metiendo códigos y códigos y códigos, pero hasta que no tengamos activo, no nos va a hacer girar ningún motor o ninguna rosquita. Entonces, ¿quién es el que realmente controla? El de aquí. Si no está activado ese, bueno, en este caso desactivado o activado, depende de la situación, no funcionará el decodificador. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, no importa, no. ¿Más? Entonces, nada más, ¿qué tenemos aquí? Es un decodificador con entrada. Entonces, vuelvo a repetir. Yo en este caso, mis salidas que quiero obtener son ceros. Puedo tener una tabla de verdad donde todo lo que todos esos unos sean ceros y los ceros sean uno. Y sería exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría si quieres ir a hacer un demultiplexor, pero ahora de 3 entradas, 8 salidas? Pues pasaría exactamente lo mismo. Yo al final puedo tener mi decodificador con entradas X, Y y Z. Y al final voy a poner las dos tablas de verdad que obtuvimos en el decodificador. Solamente que le va a estar afectando el enable. Entonces recuerden, el enable, si yo les pido un multiplexor, solamente es un decodificador dependiendo de qué entradas y salidas, con ese enable que va a activar o desactivar esas entradas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Ok. Entonces ya vimos dos circuitos combinacionales. Faltan ver todavía otros tres más. Y pasaríamos a lógica secuencial.
Uno más. Y acabaríamos la clase. Va a ser el llamado ya vimos lo que era el decodificador. Vamos a ver su variante, que sería el codificador. Este va a estar dado por la siguiente función. Voy a tener entradas que va de 2 a la n con salidas con valor a n. Es decir, a diferencia perdón, a diferencia del multiplexor, bueno, del decodificador, en el cual yo tenía las entradas a la n y las salidas eran 2 a la n, en este caso, el decodificador es, las entradas van a ser 2n y mis salidas van a ser n. Es decir, voy a tener muchas salidas, pero pocas entradas. Las combinaciones posibles para esto serían que tuviera 4 entradas por 2 salidas, 8 entradas por 4 salidas, 16 entradas por, aquí serían 3, por 4 salidas, y 32 entradas por 5 salidas. Por lo tanto, puedo obtener mi siguiente circuito, bueno, nuestro diagrama de específico. Vamos a llamarlo COD. Vamos a hacer uno chiquito de 4 por 2. Igual que tengo mis 4 entradas. Y a mis salidas tengo solamente X y Y. ¿Cuál sería la tabla de verdad de este codificador de 4 por 2? Pues lo puedo poner de esa manera. Tengo aquí mis entradas que serían de 0, de 1, de 2, de 3, con las salidas X y Y. Las entradas serían las siguientes, o las posibles entradas. Y salidas tendríamos es 0, 0, 1 con 1. ¿Qué es lo que notamos diferente? A comparación del decodificador que vimos ayer, ¿cuál ven que sea la diferencia? O similitudes que encontramos con respecto al circuito que vimos el día de ayer. ¿Qué ven diferente? ¿Qué ven igual? Que tiene más entradas que salidas, ¿no? Es una. Pero notamos algo chistoso, como les comentaba ahorita. En el decodificador teníamos más entradas, más salidas que entradas. En este caso tenemos más entradas que salidas, pero siguen compartiendo el mismo número. Por ejemplo, si vemos el codificador de 2 entradas, tenemos forzosamente 4 salidas, al igual que el decodificador de 3 por 8, tenemos 3 entradas, 8 salidas. Aquí vemos las posibles combinaciones
y simplemente es la inversa, digamos así, de el decodificador de ayer, en el cual, dependiendo lo que yo seleccione, ya sea de 0, de 1, de 2 y de 3, voy a obtener cierta salida. ¿Qué es lo que notamos? ¿A qué nos puede servir eso? Es más como un código. Dependiendo qué salida esté escogiendo yo, voy a obtener esa posible salida. ¿A qué me estoy con escoger? Yo debo escoger solamente uno de estos. No puedo tener combinaciones como que tenga un 0001, 0010, o que todo esté prendido, que todo esté apagado. No. Yo aquí nada más voy a seleccionar uno de estos. O es este, o es este, o es este, o es este. No pueden ser todos. Entonces, dependiendo qué código qué entrada esté seleccionando, el circuito me va a dar estas posibles. ¿Ok? Solamente esa parte. Yo selecciono esa salida y obtengo esa entrada. Ahora, si comparamos esto con el decodificador, pues al final es como si yo seleccionara un botón. Si lo combino con el decodificador, recordemos que el decodificador nada más le va a dar una posible salida, ya sea de 0, de 1, de 2 y de 3. Pero, si los combino, yo puedo obtener un cierto código a la salida y obtener un cierto código a la entrada y un cierto código a la salida. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta parte. Mañana veremos un poco más a fondo cómo sería el circuito interno del codificador. Entonces, hasta ese punto, ¿alguna pregunta sobre lo que vimos hoy? No, profe, nada. Ok, si no hay más dudas, comentarios, vamos a dejar la clase hasta aquí y nos veremos el día de mañana para continuar con esta parte. Esperemos acabar entre el día de mañana y el miércoles la parte de circuitos combinacionales y comenzar a ver los circuitos combinaciones secuenciales. Bien, jóvenes, si no hay más dudas, preguntas, vamos a la clase y nos vemos el día de mañana. Que pasen un excelente día. Dale, profe, gracias. Igual.